A Maxim le gustaban más las cosas viejas que la gente nueva. En las cosas había honestidad. Si un aparador de nogal del siglo XIX estaba podrido, olía a moho y crujía, advirtiendo de su falta de fiabilidad. En cambio, la gente, podrida hasta la médula, seguía sonriendo, oliendo a perfume caro y asegurando que todo iba según lo planeado. Amigos, os recuerdo que estáis en el canal Una historia de amor perdido. Relatos en audio. Escribid desde qué ciudad escucháis esta historia. Y nosotros continuamos. La ciudad vespertina se enfriaba lentamente, sumergiéndose en el crepúsculo lila. El otoño de este año se había hecho largo, pegajoso, como si alguien allá arriba no se decidiera a pasar la página del calendario. Maxim caminaba sin prisa. La jornada laboral en el taller había terminado hacía 30 minutos, sus manos aún conservaban el aroma casi imperceptible de la cera y la trementina, un olor que él consideraba el más acogedor del mundo. El teléfono vibraba en su bolsillo, recordándole la hora, pero no lo sacó. Él lo sabía. Eran exactamente las 18 horas. La hora en que Elena, su esposa, solía apagar su ordenador del trabajo. La ruta era la de siempre, trazada durante años. Pasando por la placita, donde las farolas se encendían con un perezoso zumbido, pasando por la floristería, que rociaba a los transeúntes con el aroma de las crisantemos marchitas, hasta los escaparates de la calle principal. Aquí la vida transcurría de otra manera. Detrás de los enormes cristales, lavados hasta la invisibilidad, de los restaurantes y las boutiques existía un mundo donde no había polvo, ni deudas, ni zapatos desgastados. Maxim aminoró el paso frente al restaurante Panorama. Era un lugar pretencioso, donde servían porciones diminutas en platos enormes, y el precio de una cena equivalía al coste de un buen juego de formones. Lanzó una mirada habitual, deslizante, al salón iluminado, una deformación profesional, él siempre evaluaba los interiores. Las sillas, una réplica rococó, la tapicería, terciopelo, barato, se desgastaría en 2 meses. Su mirada se detuvo en un perfil conocido. Maxim se quedó paralizado. Su corazón, pareció, dio un vuelco y luego latió en algún lugar de su garganta, sordo y doloroso. En una mesa junto a la ventana, perfectamente integrada en aquel refinado interior, estaba sentada Elena. Se estaba riendo. No era esa risa cansada, hogareña, con la que le obsequiaba por las tardes viendo series. No, ahora ella brillaba. Echaba la cabeza hacia atrás, y la luz de la lámpara de araña de cristal jugaba en su pelo, haciéndolo dorado. Llevaba esa misma blusa color marfil que guardaba para ocasiones especiales. Frente a ella se sentaba un hombre. Maxim lo reconoció al instante, aunque solo lo había visto una vez, en una fotografía corporativa. Robert Eduardovich. El director general. El traje caro le sentaba como un guante, los puños de la camisa deslumbraban con su blancura, y en su muñeca brillaban tenuemente un reloj valorado en un coche de segunda mano. Robert le contaba algo, recostado con desenvoltura en el respaldo de la silla, y giraba el pie de una copa de vino tinto. Elena lo escuchaba como si él recitara revelaciones de profetas, y no anécdotas de oficina. Maxim sintió como el frío de la calle se colaba bajo su chaqueta. ¿O era el frío que venía de dentro? Sacó el teléfono. Sus dedos se movían mecánicamente, marcando el número de su esposa. Vio a través del cristal cómo se encendía la pantalla de su móvil, que estaba sobre la mesa. Elena se sobresaltó. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de preocupación profesional. Se disculpó con su acompañante, cogió el teléfono y, apartándose un poco hacia la ventana, respondió. «Hola, Maxim». La voz en el altavoz sonaba tensa, con un matiz de cansancio fingido. «Hola, Lena. ¿Dónde estás?», preguntó Maxim. Su voz era firme, aterradoramente tranquila. La miraba directamente, estando a solo 3 metros, separados solo por el cristal. «Oh, cariño, aquí hay un lío tremendo», Elena se frotó la sien de forma teatral, sin sospechar que su espectador se encontraba en platea. Robert Eduardovich exige un informe urgente sobre la optimización de las cadenas logísticas. Las cifras no cuadran, tendré que revisarlo todo manualmente. Me retrasaré. Un par de horas, como mínimo. ¿Un informe?, repitió Maxim. Vio cómo el camarero se acercaba a la mesa y, con una reverencia, colocaba ante los adictos al trabajo un plato con medallones humeantes. Sí, un informe.
Es muy importante para la prima trimestral. Escucha, ¿podrías recoger a Maya del jardín de infancia? Yo no llego de ninguna manera. Claro. La recogeré. Gracias, eres un sol. Y dale de comer, ¿vale? Hay sopa en la nevera, solo caliéntala no en el microondas, sino en la cocina, así come mejor. Venga, te beso, tengo que irme. El jefe está furioso. Colgó y, como por arte de magia, se transformó. El cansancio desapareció. Se volvió hacia Robert, le sonrió con esa sonrisa reservada para ocasiones especiales y cogió el tenedor. Maxim bajó el teléfono. Algo hizo clic dentro de él. Sucede cuando se tensa demasiado una cuerda al afinar un instrumento, un sonido agudo y fino, y luego vacío. No sentía furia. Solo asco. Como si hubiera abierto un costoso armario lacado y hubiera descubierto que por dentro estaba todo carcomido por los bichos. Empujó la pesada puerta de roble del restaurante. El calor del local le golpeó en la cara con aromas a romero, carne asada y perfumes caros. El maitre, un joven de postura perfecta, se adelantó a su encuentro. Buenas noches, ¿tiene reserva? Me esperan, soltó Maxim, sin detenerse, y pasó de largo. Sus pasos se ahogaban en la suave alfombra. Se movía silenciosamente, como un depredador, o como un artesano que sabe que un ruido innecesario puede dañar el proceso de encolado. Se acercó a su mesa por la espalda. Robert estaba diciendo algo con un barítono melifluo. Lena, subestimas tu potencial. En nuestros esquemas, tú eres un eslabón clave. Y esta firma es solo una formalidad, que confirma tu confianza en mí. Solo tengo miedo de equivocarme, Robert Ajordovec, respondió Elena con coquetería, llevándose a la boca un trozo de carne. Maxim se detuvo justo detrás del director general. Que aproveche, dijo en voz baja. El efecto fue como el estallido de una bomba en una película muda. Elena se atragantó, dejando caer el tenedor. El tintineo del metal contra la porcelana sonó escandalosamente fuerte. Levantó los ojos, y en ellos se reflejó un terror puro, sin diluir. Su rostro perdió al instante el color, volviéndose más blanco que la servilleta sobre sus rodillas. ¿Maxim? Susurró solo con los labios. ¿Tú qué haces aquí? Robert Eduardovich se giró lentamente. En su rostro bien cuidado se dibujó una expresión de asco y desconcierto, de esas que se ponen al encontrar una mosca en la sopa. Perdone, ¿quién es usted? Ciceo. Tenemos una reunión de negocios. Ya veo, asintió Maxim. El informe de optimización logística va viento en popa. Especialmente la parte de la degustación ha sido un éxito. Maxim, lo has entendido todo mal. Empezó Elena, poniéndose en pie de un salto. La silla se deslizó hacia atrás con un chirrido desagradable. De verdad que estamos trabajando, solo que hemos decidido discutir los detalles en un ambiente más tranquilo. Siéntate ya, dijo Maxim en voz baja. Elena se quedó paralizada. Jamás le había oído usar ese tono. No había gritos, pero sí acero. Joven, empezó Robert a levantarse, enderezando los hombros e intentando imponer su autoridad. Le ruego que abandone el local. De lo contrario, llamaré a seguridad. Está interrumpiendo el trabajo de mi empleada. Maxim lo miró atentamente, estudiándolo. Notó que la fachada empezaba a resquebrajarse. Al director le sudaba la frente y sus ojos iban de un lado a otro. En la mesa había una copa a medio terminar de Robert. Vino tinto. Denso, oscuro, parecido a la tinta para teñir caoba. La conciencia debe estar limpia, dijo Maxim. Y usted, Robert Ajordovec, se ha manchado. Extendió la mano y cogió con calma la copa del director. Robert no tuvo tiempo de reaccionar, solo abrió la boca. Maxim, con un movimiento sin impulso, vertió el contenido directamente en la cara de su interlocutor. El líquido oscuro salpicó el rostro cuidado, resbaló por las mejillas, inundó el cuello de la camisa blanquísima, empapando la cara y la tela cara del traje. La mancha se extendió al instante, como un estigma. ¿Pero qué haces, loco? Chilló Robert, retrocediendo y sacudiendo las manos de forma ridícula, como si intentara quitarse el líquido de encima. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Los clientes de las mesas contiguas se quedaron inmóviles con los tenedores a medio camino de la boca. Y justo en ese momento, como si fuera el guión de una mala comedia,
la puerta principal se abrió de nuevo. Entró una mujer en el restaurante. No, ni siquiera entró, irrumpió como un viento huracanado. Alta, con un abrigo de cachemira que probablemente costaba tanto como todo el mobiliario del piso de Maxim. Sus ojos lanzaban rayos. Era Victoria Pavlovna, la legítima esposa de Robert y, de paso, la verdadera dueña de todo su negocio. No miraba el interior. Miraba a su marido. En su mano apretaba un teléfono móvil con la aplicación de geolocalización abierta. ¡Ay, tú, cable encorvado! Su voz era bien modulada, profunda y potente. ¿Otra reunión? Robert, cegado por el vino y el terror, intentó balbucear algo, pero Victoria ya estaba a su lado. No perdió el tiempo en palabras. Un pesado bolso de marca, adornado con una gran hebilla, describió un arco y se estrelló con un sonido sordo en el hombro de Robert, tirándolo definitivamente al suelo. El director se desplomó en la silla, que crujió lastimeramente bajo su peso. Vika, no es lo que crees. Chilló, intentando secarse la cara con una servilleta, lo que lo hacía parecer un payaso con el maquillaje corrido. Me han rociado. Es un ataque. Ahora te voy a dar yo un ataque. Bramaba Victoria. ¿Quién es esa rata gris? Señaló con un dedo de manicura perfecta hacia Elena, que se había encogido en la silla, deseando ser invisible. Se desató el caos. Se acercó el encargado, alguien llamó a la policía. Maxim comprendió que su actuación había terminado. Dio un paso atrás, hacia la mesa. En medio de la confusión, mientras Victoria golpeaba a su marido con el bolso y Elena sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos, sobre la encimera yacían, solos y desprotegidos, dos teléfonos móviles. Ambos negros, ambos modelos recientes. Maxim, actuando por un instinto animal, agarró el teléfono que estaba más cerca del borde. Necesitaba irse. Inmediatamente. No podía soportar ver esa humillación, esa suciedad en la que se había convertido su vida familiar en los últimos 5 minutos. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida de servicio, pasando por la cocina, de donde salía olor a cebolla frita y estrés. Nadie lo detuvo, todos miraban el espectáculo gratuito junto a la ventana. Una vez en la calle, Maxim aspiró con avidez el aire frío. Le temblaban las manos. Metió el teléfono en el bolsillo sin mirarlo y se alejó a paso rápido, lejos de los escaparates brillantes, lejos de la mentira. 20 minutos después, ya entraba en un grupo de guardería. Maya estaba sentada en la alfombra construyendo una torre de cubos. Al ver a su padre, dejó los juguetes y corrió hacia él, con los brazos extendidos. «Papá. ¿Y mamá?» Maxim levantó a su hija en brazos. Olía a leche, a galletas y a champú infantil. Ese olor lo devolvió un poco a la realidad, lo ancló. «Mamá, está trabajando», logró decir, sintiendo cómo la palabra trabajando le arañaba la garganta. «Hoy iremos de visita a casa de la tía Pola». «¿Quieres ir a casa de la tía Pola?» «Sí. Tiene un gato muy gracioso». Se alegró Maya. El taxi los llevaba a través de los atascos vespertinos. Maxim miraba por la ventana las luces de la ciudad que se fundían en líneas continuas. Tenía la cabeza vacía. Como si alguien hubiera sacado todos los muebles de una habitación, dejando solo paredes desnudas y ecos. La hermana de Maxim, Poliña, vivía en un edificio antiguo, en un piso con techos altos, reconvertido en estudio de arte. Siempre olía a pintura al óleo, a café y un poco a comida de gato. Abrió la puerta, secándose las manos en un delantal manchado. «Vaya, vaya. ¿Y sin escolta?» Sonrió, pero al ver la cara de su hermano, la sonrisa desapareció al instante. «¿Qué ha pasado? ¿Me das cobijo un par de días?», preguntó Maxim. «Sin problema. Pasad». Mientras Maya, chillando de alegría, perseguía a un gato gordo y anaranjado llamado Picasso, Maxim se sentó en la cocina. Poliña le puso delante una taza de té, en el que había vertido generosamente coñac. «Bebe. Y cuenta». Maxim contó. Seco, sin emociones, enumerando los hechos como si fueran defectos en un inventario de bienes. El escaparate, la mentira, el restaurante, el vino, la mujer del director. Poliña escuchaba sin interrumpir, solo golpeaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. «Vaya basura», resumió cuando él se calló. «Y no me refiero al vino. Lena siempre ha sido, dada a lo brillante.
¿Pero así de tonta? Dijo que era un informe, sonrió Maxim, mirando el líquido oscuro del té. Ajá, un informe. Planificación horizontal. Max, ¿entiendes que esto es el final? Lo entiendo. En ese momento, en el bolsillo de la chaqueta de Maxim, colgada en el respaldo de la silla, sonó el teléfono. Es ella, Maxim hizo una mueca. No quiero hablar. Contéstale y mándala a la mierda, aconsejó Poliña. Maxim suspiró, se acercó a la chaqueta y sacó el aparato. Miró la pantalla y frunció el ceño. El teléfono no era suyo. Ni de Elena. Era un smartphone negro con una fina funda de cuero. En la pantalla bloqueada apareció el nombre de la persona que llamaba. Mi reina. Maxim se quedó mirando la inscripción. ¿Quién es? Preguntó Poliña. Mi reina, leyó Maxim. Paul, este no es el teléfono de Elena. Pulsó el botón de aceptar la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. ¿Diga? Un silencio espeso se cernió al otro lado. Luego, una voz de mujer, imperiosa y dolorosamente familiar, dijo. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué contestas desde el teléfono de mi marido? Maxim reconoció esa voz. Victoria Pavlovna. La misma mujer del bolso asesino. Le estaba llegando lentamente. En el restaurante, en medio del jaleo, había cogido de la mesa no el teléfono de su mujer, sino el de Robert. Eran modelos idénticos. Soy Maxim, dijo. El marido de la ratoncita gris. Al otro lado del hilo, soltaron una risita. Ah, el Otelo celoso con su copa de vino. Pues hola, camarada de desgracias. Veo que eres un pillín. Devuelve el telefonito. Fue una equivocación, dijo Maxim. Me confundí, eso es todo. Lo devolveré. ¿Dónde y cuándo? No te apresures, la voz de Victoria cambió. La histeria se desvaneció, dejando un frío cálculo. ¿Dónde estás ahora? Aunque, espera, no digas nada. Robert tiene rastreo, ya veo dónde estás. El centro, la calle Lenina, sí, el edificio viejo. Escúchame atentamente, Maxim. Te escucho. ¿Crees que tu mujer simplemente se está enrollando con mi marido? ¿Crees que es una simple aventura? ¿Y no lo es? Oh, ojalá, en la voz de Victoria sonó una amarga ironía. Si solo estuvieran revolcándose, echaría a Robert a la calle descalzo y me olvidaría. Pero todo es mucho más interesante. Tu bendita esposa no es solo una tonta, es cómplice. ¿De qué? Maxim se tensó. Mi maridito ha decidido que es el más listo. Está sacando dinero de mi empresa. Millones. Y lo hace a través de informes y presupuestos ficticios que firma tu analista principal, Elena. Ella pone firmas donde un economista normal vería años de cárcel. Maxim guardó silencio. Las palabras caían pesadas, como piedras. Si ahora le devuelves el teléfono a Robert, borrará todo y se librará. Y Lena. Lena irá a juicio como cabeza de turco. Él le echará toda la culpa. Ya tendrá hasta los billetes comprados. ¿Y qué me propones? Preguntó Maxim. Un trato, sentenció Victoria. No devuelves el teléfono. Me ayudas a hundirlo. Y yo, ya que estamos, intentaré que tu estúpida mujer no acabe 5 años en la cárcel por malversación de fondos a gran escala. Maxim miró a Poliña. Ella alzó una ceja interrogante. Acepto, dijo al teléfono. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, busca la contraseña de su almacenamiento en la nube. Necesito los originales de los documentos que ella ha editado. ¿Conoce sus contraseñas? Maxim sonrió con amargura. Las conozco. Siempre pone la fecha de nuestra boda. Qué romántico y qué estúpido, resopló Victoria. Entonces espera. Me pondré en contacto contigo pronto por otro canal. Y este teléfono, apágalo y saca la tarjeta SIM. Y escóndelo en algún lugar bajo tierra. Ahora mismo. Se oyeron los pitidos de desconexión. Maxim bajó lentamente la mano con el teléfono ajeno. El mundo, que hasta hacía una hora parecía simplemente roto, ahora se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Y él tenía en sus manos el arma más poderosa. ¿Qué pasa? No pudo aguantar Poliña. Maxim miró a su hermana, luego al teléfono en su mano. Las gafas de color de rosa se han roto, Paul.
Y con los cristales hacia adentro. Parece que Elena no solo se ha metido en una infidelidad, sino en un lío criminal. Giró el teléfono, abrió la ranura de la tarjeta SIM y rompió el fino plástico. Y ahora vamos a jugar a lo grande. La mañana no empezó con café, sino con una sensación de silencio pegajoso y denso, de ese que solo se da en las casas donde ha ocurrido una desgracia. Maxim abrió los ojos y miró al techo con su moldura durante unos segundos, intrincados rizos de yeso cubiertos de polvo. En la habitación contigua se oía un susurro. Poliña, intentando no hacer ruido, preparaba el desayuno. En el bolsillo de los vaqueros, tirado sobre una silla, el teléfono ajeno pesaba como una losa. Un monolito negro que guardaba secretos por millones. Maxim se levantó, sintiéndose como si lo hubieran desmantelado pieza por pieza y hubieran olvidado volver a montarlo. Caminó hacia la cocina. Poliña estaba junto a la vitrocerámica, removiendo la avena. Llevaba una camiseta holgada con el estampado "Todo es vanidad", que encajaba a la perfección con la situación. ¿Estás vivo?, preguntó sin darse la vuelta. Vivo, respondió Maxim. ¿Maya duerme? Duerme. Está soñando algo bonito, sonríe. A diferencia de nosotros. Maxim se sentó a la mesa. Llamó tu bendita esposa. 5 veces. Apagué el sonido de tu teléfono. No me des las gracias. Asintió. No quería encender su teléfono. Allí, en el espacio digital, le esperaban excusas, mentiras y peticiones llorosas para simplemente hablar. Pero no había nada de qué hablar. Había que actuar. Tengo que irme, dijo Maxim, apartando el plato vacío. ¿Cuidarás de Maya hasta la hora de comer? Vete, Sherlock. Pero si te meten en la cárcel, será tu culpa. La ciudad lo recibió con un viento penetrante. El otoño había entrado definitivamente en escena, arrancando las últimas hojas amarillas de los árboles y lanzándolas a la cara de los transeúntes como billetes falsos. Maxim se dirigió al parque, el lugar que Victoria Pavlovna había elegido para la cita. Un territorio neutral, donde no hay oídos indiscretos, escribió en un mensaje desde un número desconocido. Ella estaba sentada en un banco junto al estanque, recta como una cuerda. Unas gafas oscuras ocultaban sus ojos, aunque no había ni rastro de sol. Junto a ella, sobre el banco, había una carpeta. Victoria parecía una mujer que no había ido a dar de comer a los patos, sino a comprar todo el estanque para desecarlo. Maxim se sentó a su lado, guardando la distancia. ¿Tiene usted el teléfono?, preguntó ella en lugar de saludar. En casa. Apagado y sin tarjeta SIM. En un lugar seguro. Todavía no lo ha enterrado. Bueno, así también sirve. Robert anda como un alma en pena por la oficina. Está convencido de que lo perdió en un taxi o en el restaurante. La seguridad ha registrado todo el local. Victoria se quitó las gafas. Tenía los ojos cansados, con una red de finas arrugas en las comisuras que ni el maquillaje más caro podía disimular. Escucha atentamente, Maxim. He estado investigando. Eres restaurador. Alguien que ve la esencia de las cosas bajo capas de barniz. Necesito esa habilidad tuya. Pero yo trabajo con madera, no con fraudes financieros. Los principios son los mismos. La podredumbre es podredumbre, abrió una carpeta. Mi marido es un idiota, pero un idiota activo. Creó una cadena de empresas fantasma. Según los papeles, compramos materiales de élite para construir un complejo de chalets. Mármol italiano, roble canadiense. ¿Y en la práctica? En la práctica, plástico chino y serrín prensado. La diferencia de precio se queda en su bolsillo. Pero para que el plan funcione, hacen falta firmas. Muchas firmas. Supervisión técnica, logística, análisis. Y Elena. Y tu Elena firma los albaranes de recepción. Confirma que el serrín es roble. Quizás es que no se entera, intentó objetar Maxim, aunque él mismo no se lo creía. Elena es analista principal, le cortó Victoria con dureza. Ella ve los números. Ve que un camión con mármol pesa 3 veces menos de lo que debería. O está en el ajo, o está tan cegada por el amor a mi marido que se le ha apagado el cerebro. Lo segundo es incluso peor. Maxim apretó los dientes. Lo segundo era, de hecho, peor. Entonces, ¿qué queréis exactamente de mí? Robert ha borrado todo de su portátil.
Es un paranoico. Pero es un paranoico perezoso. Toda la documentación original, todas esas facturas falsas, pasaron por el correo de tu mujer. Necesito los originales. Esos archivos donde se vean los proveedores reales, no esas bonitas tablas que ella preparaba para el informe oficial. ¿Queréis que hackee su nube? Quiero que salves a tu familia de la vergüenza y a mi empresa de la quiebra. Si no consigo las pruebas antes del lunes, tendré que iniciar una auditoría externa. Entonces irán todos a la cárcel. Robert y Elena. De acuerdo, conseguiré los archivos, dijo Maxim, poniéndose en pie. Regresaba a casa de su hermana sintiéndose como un ladrón a punto de asaltar su propia casa. Poliña y Maya se habían ido a la zona de juegos, dejando el piso a disposición de juegos de espías. Maxim se sentó ante el viejo portátil de su hermana, que zumbaba como un avión al despegar. Acceso al almacenamiento en la nube. Sabía el nombre de usuario. La contraseña. El día de su boda. Elena nunca la había cambiado, considerándolo un bonito símbolo de su solidez. Ahora, esos números tecleados en la casilla le parecían a Maxim una burla. La pantalla parpadeó, abriendo el acceso a la vida de su mujer. Fotos, notas, carpetas con documentos. Maxim, intentando no mirar la carpeta Nuestras vacaciones, pasó directamente a la sección Trabajo urgente. Ahí estaba. El informe en cuestión. Y al lado, la carpeta Fuentes. Maxim abrió el primer archivo. Era una hoja de cálculo de Excel. Cientos de filas, columnas, números. Para una persona normal, un jeroglífico. Pero Maxim estaba acostumbrado a trabajar con planos. Sabía ver la estructura. Miraba los números como miraría el armazón de una silla. Aquí, la viga principal, aquí, el adorno decorativo. Envío número 45B, parquet, madera de roble macizo, clase extra. Precio, desorbitado. Proveedor, Stroybeck. Maxim copió el nombre y lo buscó en una base de datos pública. La empresa se había registrado hacía 2 meses en un semisótano en las afueras de la ciudad. Capital social, 10.000. ¿Madera maciza, dices? Murmuró. Abrió la especificación de peso. Carga, 5 toneladas. Volumen, 40 metros cúbicos. Maxim calculó rápidamente en su mente la densidad del roble. No cuadraba. 5 toneladas de roble ocuparían mucho menos espacio. Pero si fuera pino barato o estructuras huecas. Pasó de un archivo a otro. El plan era primitivo, pero descarado. Elena, como analista, debía verlo. Estaba obligada a notar que el cálculo del transporte se hacía con tarifas de transporte aéreo, aunque la carga la trajeran en camiones. La diferencia era colosal. En la carpeta borradores encontró un intercambio de mensajes. Cartas de Robert. Cariño, ajusta aquí el coeficiente. Es un error técnico, te lo explicaré en persona. Un beso. Y la respuesta de Elena. Corregido. Pero Robert, esto parece extraño. ¿Quizás pedir una confirmación al almacén? No te compliques la cabecita, cielo. El almacén es mío, lo he comprobado todo. Confía en mí. Somos un equipo. Maxim se tapó la cara con las manos. Lo veía. Dudaba. Pero eligió confiar. Vendió su reputación profesional y la seguridad de su familia por un par de cumplidos y una cena en un restaurante. Introdujo una memoria USB y pulsó copiar todo. Mientras tanto, en la oficina de la empresa reinaba una atmósfera cercana al pánico en un barco que se hunde. Elena estaba sentada en su mesa, con la mirada fija en el monitor. El lado izquierdo de su cara ardía, el maquillaje apenas disimulaba el moratón dejado por la mano pesada de Victoria Pavlovna. Los compañeros la miraban de reojo, cuchicheaban a sus espaldas, pero nadie se atrevía a mirarla a los ojos. La puerta del despacho se abrió de golpe, sin llamar. En el umbral estaba Robert. Parecía despeinado, la corbata torcida y su habitual pulcritud reemplazada por un tic nervioso. ¿Lo has encontrado?, gritó, cerrando la puerta. ¿Qué has encontrado?, preguntó Elena en voz baja. La forma de contactar con tu marido. Necesito mi teléfono. Ahí están los contactos de los inversores. No lo he encontrado, no contesta, la voz de Elena temblaba. He llamado 100 veces. Se ha llevado a Maya y ha desaparecido. Robert,
¿Qué está pasando? Victoria Pavlovna ha hablado de unos desfalcos. Robert se abalanzó sobre la mesa, cerniéndose sobre ella. Olía a perfume caro y a miedo. Escúchame, Lena. Victoria es una histérica. Solo está celosa. Pero si llega a mis mensajes, nos destruirá a los dos. ¿Entiendes? A ti también. Tú firmabas esas facturas. Pero tú dijiste que eran correcciones técnicas. ¿Y quién te va a creer? Sonrió de forma torcida. Tu firma. Eres economista, debías comprobarlo. Así que te interesa más que nadie que me devuelvas el teléfono antes de que lo hackeen. Ve a buscarlo. Encuéntralo. Haz algo. Elena miró al hombre que hasta ayer consideraba un ideal. Ahora, ante ella, se erguía una alimaña cobarde y acorralada, dispuesta a morder a cualquiera para salvarse. Las gafas de color de rosa no solo se habían roto, sino que los cristales se habían incrustado directamente en sus ojos. Entonces iré, dijo, poniéndose en pie. Salió de la oficina sintiendo que la tierra se le hundía bajo los pies. Necesitaba ver a Maxim. Explicarse. Arrepentirse. Sabía dónde podía estar. Si no en casa de su hermana. El timbre de la puerta del apartamento de Poliña sonó como una sentencia. Maxim supo quién era antes incluso de mirar por la mirilla. Acababa de terminar de copiar y sacó la memoria USB. Maya y Poliña aún no habían vuelto. Era mejor así. Abrió la puerta. Elena estaba en el umbral, pequeña, patética, con el abrigo abrochado en los botones equivocados. Un moratón bajo el ojo asomaba a través del maquillaje como una mancha violeta. Intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Maxim. ¡Ay, no! No se apartó, bloqueándole el paso. Por favor, déjame entrar. Tengo que explicarte todo. Fue un error. Simplemente me confundí. Un error es comprar el pan equivocado, Lena. Lo tuyo se llama traición. No me acosté con él. Gritó, y el eco resonó en la escalera. Te lo juro. Solo estábamos hablando. Maxim la miró con tal cansancio que Elena se detuvo. ¿Crees que me alivia que nos traicionaras no con el cuerpo, sino con la cabeza? Le permitiste que se aprovechara de ti. Pusiste en peligro a Maya. Si no fuera por Victoria, ya estarías bajo investigación. ¿Victoria? ¿Has hablado con ella? Maxim es un monstruo. Robert dijo. Robert dijo, le interrumpió con una amarga sonrisa. ¿Sigues escuchando lo que dice ese idiota? Sacó un teléfono negro del bolsillo. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Dámelo, susurró. Robert dijo que si le devolvíamos el teléfono, él lo arreglaría todo. Destruiría los archivos y nadie se enteraría de nada. Por favor, Maxim. Por nosotros. Maxim giraba el aparato en sus manos. Vio cómo el miedo distorsionaba el rostro de su esposa. Aún creía que podía borrar los archivos y volver al pasado. No entendía que el punto de no retorno se había cruzado en el momento en que se sentó en aquella mesa del panorama. ¿Quiere el teléfono? Preguntó. Bien. Que se lo lleve. Sacó su móvil y marcó el número que le había dictado Victoria. Hola. Dígale a su jefe que estoy dispuesto a devolver la pérdida. Dentro de una hora. En mi taller. Colgó y miró a su esposa. Vete, Lena. Pero, quiero ver a Maya. No. Hasta que no decidas de qué lado estás, olvídate de eso. Le cerró la puerta en las narices. Oyó cómo lloraba al otro lado, pero no dio ni un paso atrás. La compasión era ahora un lujo inalcanzable. El taller de Maxim estaba en un semisótano de un viejo edificio de ladrillo. Olía a virutas de madera, barniz y tiempo. A lo largo de las paredes había aparadores antiguos esperando resucitar. Pilas de sillas vienesas y robustos bancos de trabajo marcados por las muescas de los formones. Maxim encendió una lámpara potente sobre la mesa central. La luz sacó del penumbra motas de polvo flotantes. Dejó el teléfono negro sobre el banco de trabajo, justo al lado de un bote de tinte. Exactamente 55 minutos después, la puerta crujió. Robert entró con cautela, mirando a su alrededor con disgusto. Claramente se sentía incómodo en aquel templo del trabajo manual. Sus zapatos lustrados resbalaban sobre el serrín.
Vaya tugurio, soltó en lugar de saludar. ¿Y tú trabajas aquí? ¿O te escondes de la vida? Maxim estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Llevaba un delantal de trabajo. Aquí arreglo lo que otros rompen, respondió con calma. El teléfono está en la mesa. Robert se lanzó hacia el banco, agarró el smartphone, pulsó frenéticamente el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Exhaló y sus hombros se relajaron. Volvió su descaro habitual. ¿No intentaste adivinar la contraseña? Pasó los dedos rápidamente por la pantalla, revisando las carpetas. La porquería ajena no me interesa. Bien hecho, Robert metió el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. La decisión correcta. Claro que montaste un numerito en el restaurante, pero no soy rencoroso. Olvidaré tu numerito. Y tú olvida lo que viste. Y dile a tu mujer que no monte números. Mañana que esté en el trabajo como un clavo. Tenemos mucho que hacer. Sacó varios billetes grandes de la cartera y los tiró descuidadamente sobre el banco, junto al bote. Esto es para ti. Por las molestias. Considéralo un gesto de buena voluntad. Maxim no se movió. Miró el dinero como si fuera basura. Llévate tus billetes de juguete, Robert A. Jordovec. Los necesitarás pronto. Los abogados son caros hoy en día. Robert se quedó helado. Se giró lentamente hacia Maxim. Una duda brilló en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Arriba todo lo ven, y tarde o temprano habrá que responder, respondió Maxim enigmáticamente. Ah, ya veo, tú eres de esos. Robert resopló, pensando que el restaurador solo intentaba inflar su precio al final. Se llevó el dinero, incluso ahora la codicia venció al orgullo, y salió, cerrando la puerta de golpe. Maxim se quedó solo en el silencio del taller. Se acercó a la mesa, barrió un polvo inexistente. Luego sacó una pequeña memoria USB del bolsillo del delantal. No había mentido. Realmente no había intentado adivinar la contraseña del teléfono de Robert. No lo necesitaba. Todas las pruebas necesarias ya estaban descargadas de la nube de Elena y la correspondencia que había conseguido fotografiar de la pantalla del teléfono de Robert aún en casa mientras estaba desbloqueado. Todo era simple. Victoria sabía el código PIN de su marido. 4 unos. El genio de las finanzas no se molestaba en complicarse. Maxim marcó el número de Victoria. Se ha llevado el teléfono, dijo. Cree que todo está limpio. Perfecto, la voz de Victoria sonó como el chirrido del acero. Entonces se relajará. Mañana a las 9 de la mañana hay reunión del Consejo de Administración. Quiero verle allí. ¿Pero para qué? Ponte un traje. Representarás una auditoría independiente. Te espero mañana. Maxim colgó. Miró el viejo aparador en la esquina. Tenía una pata rota y se inclinaba hacia un lado. No pasa nada, pensó Maxim. Mañana lo arreglaremos todo. O lo romperemos del todo para construir algo nuevo. Apagó la luz y salió. Le esperaba el día más largo de su vida. El lunes amaneció gris y áspero, como si hubieran envuelto la ciudad en papel de lija. Maxim se miraba al espejo del recibidor mientras se anudaba la corbata. La tela se deslizaba entre sus dedos, rebelde y ajena. Hacía 3 años que no se ponía un traje, desde el entierro de un pariente lejano. La chaqueta le tiraba un poco de los hombros, el trabajo físico en el taller le había ensanchado el torso, dándole una figura más robusta. Poliña asomó la cabeza desde la cocina, con el gato somnoliento en brazos. La cara pelirroja del felino expresaba un profundo desdén por los madrugones. Pareces un fiscal, comentó. O un mercenario de alguna peli de los 90. Hoy soy auditor, respondió Maxim, ajustándose los puños. Voy a hacer una limpieza. Entonces, ¿eres fontanero? Bueno. Yo llevo a Mailla al jardín. Que tengas suerte, hermano. No olvides que en tu carpeta no solo llevas el material comprometedor, sino también mi fe en la justicia. No la pierdas. Maxim salió del portal. El viento le arrojó un puñado de llovizna a la cara. Se subió a un taxi y dio la dirección del centro de negocios Titán. La aguja de cristal del rascacielos atravesaba el cielo plomizo, reflejando en sus paneles el ajetreo del tráfico matutino. Allí, en la planta 25, en un mundo de aire acondicionado y sonrisas artificiales, se decidía el destino de su familia.
El ascensor subía silencioso y veloz, taponándole los oídos. Maxim miraba los números que cambiaban en el panel, 10, 15, 20. Con cada piso, sentía que se alejaba de su mundo familiar y con olor a madera, para sumergirse en el estéril vacío de las intrigas corporativas. La recepcionista, una chica con cara de muñeca y ojos vacíos, intentó detenerlo. ¿Tienes cita? Hay una reunión del Consejo de Administración. Me esperan, replicó Maxim secamente. En ese instante, las pesadas puertas del despacho se abrieron y apareció Victoria Pavlovna. Vestía de negro, severa y monumental como un monumento de granito. Pase, Maxim. Justo íbamos a empezar el apartado de ruegos y preguntas. La sala de juntas era enorme. Una larga mesa de nogal pulido, Maxim se fijó fugazmente en el mal encolado de la chapa en el canto, parecía una pista de aterrizaje. En la cabecera estaba Robert. Brillaba. Su traje costaba más que todo el equipo del taller de Maxim, y su sonrisa estaba pegada a la cara. A su derecha, encorvada, estaba Elena. No miraba a nadie. Sus dedos jugaban nerviosamente con la esquina de una carpeta, deshilachando el papel. Alrededor se sentaban otros 5, accionistas, hombres anónimos con chaquetas grises a los que solo les importaban los dividendos. La aparición de Maxim provocó un leve murmullo. Robert se detuvo a medio decir. Las cejas se le arquearon y un destello de sorpresa mezclada con burla cruzó sus ojos. Victoria, dijo con condescendencia. ¿Y esto quién es? ¿Tu nuevo masajista? ¿O hemos decidido cambiar de proveedor de muebles? Es un auditor independiente de cuestiones técnicas, respondió Victoria con tono gélido, sentándose en una silla libre. Lo he invitado a evaluar la eficacia de nuestras últimas adquisiciones. ¿Auditor? Robert soltó una carcajada que sonó falsa, como el tañido de una campana rota. Este hombre ayer arreglaba taburetes en el sótano. ¿Qué puede entender el de grandes negocios? Maxim se acercó a la mesa. No se sentó. Sacó de su maletín un viejo y desgastado portátil, lo colocó sobre la pulida superficie y conectó el cable del proyector. La pantalla de la pared parpadeó y se iluminó de azul. Tiene razón, Robert Ajordovec, dijo Maxim con calma. Su voz era baja, pero en el silencio absoluto de la sala sonaba rotunda. Tiene razón, soy restaurador. Mi trabajo es encontrar los defectos ocultos. La podredumbre que se ha disimulado con barniz. Las grietas que se han cubierto con chapa. ¿Y sabe qué es lo más interesante? En los negocios rigen las mismas leyes que en carpintería. Si la base está podrida, la fachada no durará mucho. En la pantalla apareció la primera tabla. Era el mismo archivo de la nube de Elena que Maxim había retocado, resaltando en rojo las discrepancias. Ante ustedes, el informe de suministro de parqué de élite para la obra de Sarechie, comenzó Maxim, manejando un puntero láser. Según los documentos, se compró roble canadiense de primera calidad. Densidad, 700 kilogramos por metro cúbico. Peso total del lote, 80 toneladas. Cambió de diapositiva. Y esta es la carta de porte de ese mismo lote. Peso de la carga, 32 toneladas. Una pregunta para el Consejo de Administración, ¿dónde se han evaporado 48 toneladas de roble? ¿O quizás el roble se ha encogido en el camino? Un murmullo recorrió la sala. Los accionistas revolvieron papeles, mirándose entre sí. La sonrisa de Robert vaciló, pero se recuperó rápidamente. Es un simple error técnico, exclamó, poniéndose en pie. Un error tipográfico de los lojistas. Elena, explícales. Elena levantó la cabeza. Su rostro estaba blanco como la tiza. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. ¿Un error?, repitió Maxim. Bien. Supongamos. Sigamos. La siguiente diapositiva. Fotos de las cartas de porte con sellos de Stroybeck. El proveedor es una empresa fantasma, registrada en una cooperativa de garajes. Capital social, 10.000. El director general es un tal ciudadano Sidorov, que, según las bases de datos, falleció hace 3 años. ¿No está mal la actividad empresarial para un difunto, no creen? Robert se puso rojo. Manchas de ira le afloraron en el cuello. Es una calumnia. Ha saqueado la base de datos. Es una falsificación. Vika, ¿vas a permitir que este carpintero me humille? Llamaré a seguridad.
Siéntese, Robert, dijo Victoria en voz baja. Deje que el hombre termine. Maxim pulsó un botón. En la pantalla apareció un video. No, no era un video del dormitorio. Era una grabación de una cámara de vigilancia de la terminal de carga. La calidad era granulada, pero todo se entendía. Los obreros cargaban en los camiones de la empresa paletas baratas de virutas prensadas, con el sello hecho en China. Y al lado, dirigiendo el proceso, estaba un hombre con un abrigo caro. Era Robert. El barniz se ha desprendido, Robert Ajordovec, dijo Maxim, cerrando el portátil. Y debajo, solo hay serrín. El silencio en el despacho se hizo palpable. Parecía que el aire se había espesado tanto que se podía cortar con un cuchillo. Todos miraban al director general. Robert echó una mirada de acorralado. Su mirada se posó en Elena. Todo es culpa suya. Chilló, señalando a Elena con el dedo. Son sus planes. Es analista financiera, ella ideó todo esto. Yo solo firmaba sin mirar, confiaba en ella. Me manipuló, me engañó. Elena se estremeció como si le hubieran azotado con un látigo. Miró al hombre por el que estaba dispuesta a destruir su familia y vio ante sí no a un líder exitoso, sino a un cobarde miserable, dispuesto a esconderse detrás de una mujer. Mientes, dijo en voz baja. Yo jamás haría algo así. Robert subió el tono hasta un falsete. Tengo los mensajes. Tú misma propusiste esas empresas. Maxim sacó un teléfono del bolsillo en silencio. ¿Se refiere a estos mensajes? Preguntó. ¿Los que borró anoche, justo al recuperar el teléfono? Robert palideció aún más. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Son fuerzas superiores, Robert Ajordovec. Y, por cierto, en tecnología, como se ha descubierto, entiende menos que de vino. Victoria Pavlovna se levantó. Se acercó a la ventana, miró la ciudad y luego se giró hacia su marido. Le esperan empleados en la recepción, Robert Ajordovec. Los llamé hace media hora. Tiene una opción, salir usted mismo y entregarse, o entrarán aquí y le pondrán las esposas delante de los accionistas. Decida. Robert se derrumbó en el sillón. Parecía encogerse. Todo su lustre, toda su arrogancia se desmoronaron como yeso seco. Miró a Elena buscando apoyo, pero solo encontró una mirada vacía y vidriosa. Vika, pero somos una familia, graznó. Esto no durará mucho, cortó Victoria. Lárgate. Cuando Robert salió del despacho tambaleándose, un incómodo silencio se cernió sobre la sala. Los accionistas empezaron a cuchichear, recogiendo sus papeles. El espectáculo había terminado, era hora de salvar el dinero. Victoria se acercó a Elena. Estaba sentada, con la cabeza gacha, lista para la ejecución. Elena Sergeyevna se dirigió oficialmente a ella, la dueña del holding. Elena levantó sus ojos llorosos. Yo escribiré mi renuncia, susurró. Estoy dispuesta a asumir mi castigo. Yo firmé todo. Por supuesto que firmó, asintió Victoria. Y, por supuesto, usted es culpable. La estupidez no es una excusa, es una circunstancia agravante. Despedirla ahora sería hacerle un favor. Se iría, lloraría y encontraría otro trabajo. No, eso no servirá. Elena la miró con horror. ¿Me va a encarcelar? No, la voy a ascender, dijo Victoria inesperadamente. A partir de hoy, queda nombrada directora ejecutiva interina. Pero su sueldo se reducirá en un 50% para compensar las pérdidas. Trabajará 12 horas al día. Tendrá que arreglar toda la porquería que mi exmarido ha montado con su ayuda. Revisará personalmente cada albarán de los últimos 2 años. Restaurará la reputación de la empresa, aunque tenga que dormir en la oficina. Yo, no podré hacerlo, exhaló Elena. Podrá, dijo Victoria con dureza. Simplemente no tiene otra opción. Y si se le ocurre huir, entonces entregaré sus actas firmadas al investigador. ¿Está todo claro? Sí, respondió Elena en voz baja. Victoria se giró hacia Maxim. Su rostro se suavizó. Gracias, Maxim. Ha sido usted convincente. Solo he señalado dónde estaba la podredumbre, respondió él, cerrando el portátil. Tengo un trabajo para usted. Uno de verdad. Mi casa de campo es un monumento arquitectónico del siglo XIX.
Hay que cambiar las vigas y restaurar los paneles de roble. No confío en los artesanos modernos, trabajan sin alma. ¿Se anima? Veré el lugar, asintió Maxim. Se dirigió hacia la salida. Elena saltó como si despertara. Maxim. Él se detuvo en la puerta, pero no se giró. Maxim, espera. ¿Qué debo hacer? Se giró lentamente. La miró, el rímel corrido, las manos temblorosas, los ojos asustados. No quedaba nada de aquella mujer brillante del escaparate del restaurante. Ahora era real. Rota, pero real. Trabaja, Lena, trabaja, dijo. Eres muy trabajadora. El invierno llegó a la ciudad a mediados de diciembre, cubriendo el asfalto sucio con nieve limpia y crujiente. El aire frío olía a mandarinas y a pino, recordando que, a pesar de todos los dramas humanos, las fiestas llegan según lo previsto. En el taller de Maxim hacía calor. Zumbaba una estufa de leña y en un rincón olía a cedro recién cortado. Estaba trabajando en una compleja incrustación para la repisa de la chimenea de la casa de Victoria. Era un trabajo delicado, que requería una concentración absoluta y eso le salvaba de sus pensamientos. La puerta se abrió, dejando entrar una bocanada de vapor helado. Entró Elena. Había cambiado en ese tiempo. Se había cortado sus largos rizos en un estricto bob, había dejado de usar vestidos llamativos, cambiándolos por trajes de pantalón de corte sastre. Había adelgazado y los rasgos de su rostro se habían agudizado, volviéndose más duros. De su mirada había desaparecido la ingenua dulzura, ahora albergaba cansancio y una férrea determinación. Puso una bolsa con productos en el banco de trabajo. Hola. He comprado requesón y nata. Maya pidió tortitas de queso para cenar. Hola, Maxim dejó la gubia, se quitó las gafas de protección. La recogeré del jardín en una hora. Hoy me retrasaré, dijo ella, sin mirarle a los ojos. Inspección fiscal. Estamos depurando el balance del año pasado. Es una pesadilla, Maxim. Robert sacaba dinero incluso a través de la compra de material de oficina. Era un profesional, observó Maxim. Escribe cartas desde el centro de detención. Pide paquetes. Victoria le envió una caja de galletas y un manual de ética. Elena sonrió con tristeza. Se acercó a su marido, pero se detuvo a medio metro, sin atreverse a cortar la distancia. Todavía se interponía un muro invisible entre ellos. Vivían juntos, pero dormían en habitaciones separadas. Maxim le cedió el dormitorio y él se trasladó a la antigua habitación de niños que alguna vez habían planeado para un segundo hijo. Era una convivencia extraña, dos personas heridas intentando aprender a caminar de nuevo sin apoyarse la una en la otra. Estoy cansada, Max, dijo Elena en voz baja. Estoy tan cansada. A veces creo que no podré con esto. Tendrás que hacerlo, respondió él con calma. Se acercó a ella con cuidado. Elena se quedó inmóvil, cerrando los ojos. Su respiración se aceleró. ¿Podremos con esto? Preguntó en un susurro. Tú podrás, respondió Maxim. No se puede simplemente tapar una grieta. Hay que quitar la capa vieja, lijar, impregnar con aceite. Lleva tiempo. Duele. Y a veces, Lena, el material simplemente no se puede reparar, completó Maxim. La podredumbre es demasiado profunda. Y entonces el artesano simplemente tira la pieza a la hoguera. Para no perder tiempo y barniz. Elena retrocedió un paso. En sus ojos, que un segundo antes brillaban con una tímida esperanza, ahora se reflejaba un miedo frío y pegajoso. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló. Vivimos juntos. Somos una familia. Hago todo para redimirme. Trabajo 12 horas, no veo la luz del día, me he vuelto otra persona. Maxim se acercó al viejo banco de trabajo. Allí, bajo un montón de planos, había un grueso sobre blanco. Llevaba allí 3 días, esperando su momento. Maxim lo cogió y se lo tendió a su mujer. Te has vuelto otra, es verdad. Te has vuelto fuerte, dura. Ahora eres una tiburón de los negocios, Elena Sergeyevna. Victoria Pavlovna está encantada con tus informes. Pero mi mujer se quedó allí, detrás del escaparate del restaurante Panorama. La noche que elegiste la mentira. Elena miró el sobre, temiendo tocarlo. ¿Qué es? Una demanda. He pedido el divorcio, Lena.
La vista está fijada para finales de enero. No cogió el sobre. Cayó al suelo, entre las virutas de madera, una mancha blanca sobre el suelo sucio. No, susurró. No, Maxim, por favor. Es cruel. Ni siquiera hemos tenido intimidad física. Fue solo una tontería. Me confundí. La infidelidad no es solo una cama ajena, dijo Maxim, en voz baja pero firme. La infidelidad es reírte de las bromas de otro hombre mientras tu marido te calienta la sopa. La infidelidad es firmar documentos falsos, poniendo en peligro el futuro de nuestra hija, para obtener la aprobación de tu jefe. Nos traicionaste mucho antes de que yo entrara en ese restaurante. Pero Maya se aferró a su último argumento como un ahogado a una pajita. ¿Qué le diremos a Maya? La verdad. A diferencia de ti y de mí, ella merece la verdad. He alquilado un piso a 2 manzanas de aquí. Más cerca de la guardería. La recogeré por las tardes, mientras tú salvas el imperio de Victoria. Elena se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Lloraba, amargamente, sin esperanza, comprendiendo que las lágrimas, que antes siempre funcionaban sin falta, ahora eran inútiles. Maxim la miraba, y por dentro se sentía vacío. Ni rabia, ni lástima. Solo el cansancio de quien ha terminado un trabajo largo y duro. Recoge la comida, Lena, dijo. Y vete. Hacienda no quiere que llegues tarde. 2 meses después, el invierno aún retenía la ciudad en su gélido abrazo. Febrero resultó ventoso, cortante, arrebatando a la gente el último calor. Maxim salió del juzgado, entrecerrando los ojos ante el sol brillante pero frío. En su mano apretaba una fina carpeta con documentos. Todo había sido rápido, rutinario. Sin escándalos ni platos rotos. No hubo disputas de bienes. Dejó el piso a Elena y a la niña, llevándose solo sus herramientas, su dinero y el viejo coche. En el aparcamiento del juzgado había un coche negro de alta gama. La ventanilla del conductor bajó. Al volante estaba Elena. Parecía impecable. Un peinado perfecto, un abrigo elegante, la mirada de alguien acostumbrado a dar órdenes. La directora en funciones se había convertido en una jefa de pleno derecho. Se decía que Victoria Pavlovna la estaba preparando para ser su sucesora, viendo en ella la misma tenacidad de acero. Maxim se acercó al coche. ¿Recogeré a Maya el viernes, como acordamos? Preguntó. Sí, por supuesto, la voz de Elena era firme y seca. Ella espera. Guardaron silencio. La pausa se alargó, pero ya no era la tensa quietud que flotaba entre ellos en otoño. Era el silencio entre 2 extraños que simplemente se habían quedado sin temas en común. Tenías razón, dijo de repente Elena, mirando al frente, al asfalto gris. Sobre la podredumbre. He limpiado la empresa. Ahora está esterilizada. Pero, no terminó la frase. En su voz se deslizó por un instante algo vivo, melancólico. Cuídate, dijo Maxim. Y revisa lo que firmas. Ahora siempre reviso, asintió ella. El cristal subió, aislándola del mundo exterior. El coche negro arrancó suavemente y se incorporó al flujo de coches, llevando a la exitosa mujer de negocios hacia nuevas cimas y noches vacías. Maxim la siguió con la mirada. Luego, aspiró el aire gélido profundamente. Olía a gases de escape, a nieve y, casi imperceptiblemente, a primavera. Sacó el teléfono. En la pantalla brillaba un mensaje de Victoria Pavlovna. Maxim, la chimenea es una maravilla. Tengo otro encargo. Una biblioteca antigua en un club de campo. Trabajo para medio año. ¿Lo aceptas? Maxim sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa era ligera. Tecleó un breve mensaje. Acepto. Amaba las cosas viejas. Se podían arreglar. Y las vidas rotas simplemente había que dejarlas en el pasado, para construir otras nuevas, sobre un cimiento limpio y sólido. Maxim guardó el teléfono, se subió el cuello de la chaqueta y se alejó del juzgado. Caminaba sin prisa, disfrutando de cada paso. Estaba solo. Y era completamente libre.